Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y hoy haremos un anillo para hombres. Y aquí ya tengo la silueta de nuestro anillo con sus dimensiones requeridas. También necesitaremos una gema octagonal de 10 por 12 milímetros y un alambre rectangular de 1.5 por 1 milímetro de ancho. Lo primero que tenemos que hacer es cortar dos alambres con la dimensión de nuestro dibujo. Y haremos unas pequeñas marcas justo en estos puntos, en los dos alambres. Y haremos un pequeño corte con una sierra de 4/0 a un 40%. Y lo doblaremos con un alicate punto plano. Esto para que tenga la forma de la silueta de nuestro anillo. También cortaremos otros dos alambres con las dimensiones de nuestro dibujo. Y utilizaremos el líquido de soldar para soldar nuestra joya. Si quieren ver cómo se hace este líquido para soldar, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Para esto utilizaremos la soldadura tipo duro, soldando justo en estos puntos. Y también soldaremos estos pequeños alambres. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Para hacer el relleno de este anillo utilizaremos la técnica de zigzag, utilizando esta pequeña herramienta. Si quieren ver cómo se hace esta herramienta para la técnica de zigzag, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Colocaremos nuestro alambre de filigrana y como ustedes observarán se volverá en zigzag. Daremos vueltas y cortaremos el excedente. También utilizaremos un pequeño pedazo de alambre de filigrana para separar los zigzag. Cortaremos el excedente y colocaremos nuestros alambres en forma de zigzag, colocándolos homogéneamente. Esto, mis amigos, háganlo con mucha calma. Haremos este procedimiento hasta llenar por completo este anillo. Y colocaremos la última pieza. Muy bien. Ahora lo sumergiremos en el líquido para soldar. Si no tienen este líquido para soldar, también pueden utilizar bórax. Y utilizaremos el tamizador para colocar la soldadura en polvo. Por último lo soldaremos con un calor progresivo para que la soldadura se derrita y se adhiera a nuestro anillo. Ahora le daremos forma a nuestro anillo
y haremos un corte de un 30% justo en esta parte. Esto lo haremos con una sierra de 4/0 y lo doblaremos con un alicate punto plano, siempre teniendo mucho cuidado de no deformar el anillo, pues lo tenemos que doblar de esta forma. Luego utilizaremos uno de los embutidores, el más ancho, para doblarlo y darle forma a nuestro anillo, para que nos quede de esta forma. Y cortaremos los excedentes en la parte de atrás. Esto con un alicate de corte. Y lo soldaremos con el líquido para soldar. Si no tienen ese líquido, también pueden utilizar bórax. Y utilizaremos la soldadura tipo duro. Si quieren ver cómo se hace esta soldadura tipo duro, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Bueno, ya está soldado y decapado, por eso está blanco. Y necesitamos una plancha de 0.50 para marcarlo de esta forma y saber cuál es la dimensión de nuestro anillo que tenemos que cortar con una cegueta y una sierra de 4/0. Pues ya tenemos la silueta de la parte interior del anillo y lo soldaremos de esta forma, siempre colocando un poco de líquido para soldar. Calentamos nuestra joya con la mesa giratoria dando vueltas para que se caliente homogéneamente y utilizaremos la soldadura tipo duro. Y como ven, amigos, se soldó rápidamente. Tenemos que soldar toda la plancha. Y cortaremos el excedente, que ya lo marqué con una regla circular, para que nos entre como un anillo. Y limaremos la parte interior para que esté mucho más fino. Pues esto mismo lo haremos con el otro lado. Ahora soldaré un tubo dentro de nuestro anillo. Un tubo con las dimensiones internas de nuestro anillo. Y lo calentaremos de esta forma con nuestra mesa giratoria. Si quieren ver cómo se hace esta mesa giratoria, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Lo soldaremos con la soldadura tipo duro. Pues esta mesa giratoria es muy buena para soldar todo tipo de joyas. Y por último cortaremos los excedentes para que nuestro anillo ya tenga forma de un anillo. Y colocaremos un poco de cera para que la sierra no se rompa y dure mucho más tiempo. Y limaremos para que esté mucho más fino. Aquí está nuestro anillo. Lo que tenemos que hacer es soldar unos listones en los costados de este anillo. Para esto utilizaremos el alambre de 1.5 milímetros y haremos un pequeño corte, para luego doblarlo con el alicate punto plano. Pues esto tiene que estar soldado justo en esta área. Lo colocaremos en la mesa giratoria y pondremos un poco de líquido para soldar. Si no tienen ese líquido, también pueden utilizar bórax. Lo calentaremos homogéneamente dando vueltas con la mesa giratoria. Una vez que ya esté caliente y rojo, utilizaremos la soldadura tipo duro.
como ustedes observan, soldó rápidamente. Y tenemos que desbastar los costados con una lima áspera, sobre todo en la parte central. También desbastaremos con este cilindro diamantado en la parte de arriba. Tenemos que desbastarlo de esta forma y limarlo si es necesario para que los 4 lados queden idénticos. Como ven, aquí ya soldé unas planchas en forma de dientes que corté con una sierra y una cegueta. Y para soldar el último colmillo de este anillo utilizaremos un alambre de 1.5 milímetros y lo cortaremos de esta forma para que encaje justo en la esquina de este anillo. Así tenga mucho más soporte al momento de realizar el engaste a gasa. Como siempre, calentaremos primero nuestra joya homogéneamente. Tienen que tener mucho cuidado de que no se funda el zigzag de filigrana. Y utilizaremos la soldadura tipo duro. Y lo soldaremos de esta forma. Y aquí, amigos, realicé un pequeño dibujo de un dragón en esta plancha de 1.20 milímetros. Pues lo cortaré siempre siguiendo la silueta de nuestro dibujo con una sierra de 6/0. Ustedes pueden realizar cualquier diseño que ustedes quieran. Y siempre colocaremos un poco de cera para que la sierra dure mucho más tiempo y no se rompa fácilmente. Bueno, aquí ya está cortado. Y siempre tenemos que verificar que entre a nuestro anillo, en esta ocasión en el costado de este anillo. También cortaremos la boca de este dragón. Como ustedes observan, ya lo adherí al lacre. Ahora estoy utilizando un buril plano para ya darle la forma de dragón. Y ahora estoy utilizando un buril tipo cuchillo. Pues este procedimiento los realizaré hasta que tenga la forma de dragón. Y haré un alto relieve utilizando solamente estos buriles. Y para que quede mucho más fino utilizaremos una punta diamantada en forma de trompo para que nuestro dragón quede mucho más fino. Ahora nos falta la parte de las alas. Lo dibujaremos y utilizaremos el buril para darle forma a las alas de este dragón. Y ahora utilizaremos el buril tipo plano para desbastarlo en forma diagonal. Ahora utilizaré el granetero para realizar las escamas de este dragón. Lo empujaré en forma diagonal.
y así parecerá que este dragón tiene unas pequeñas escamas. Es por eso que estoy utilizando el granitero, el número 10, en forma diagonal y empujándolo de esta forma. Así ya nuestro dragón tendrá mucha más forma de un dragón. Y para el ojo utilizaré el granitero número 6 para que tenga forma de ojo. Y para la pestaña utilizaré el granitero número 12. Y ahora pondremos los dientes del dragón. Para soldar nuestro dragón, colocaremos pasta de soldadura en la parte de atrás del dragón. Si quieren ver cómo se hace esta soldadura en pasta, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Lo colocaremos en toda la parte posterior de nuestro dragón o de la figura que ustedes hayan hecho y lo ubicaremos en un costado de nuestro anillo. Tiene que quedarnos lo más simétrico posible. Cuando ya esté en el centro, lo soldaremos con un calor progresivo, aumentando el calor para que la soldadura en pasta se derrita y se adhiera a la filigrana. Esto, mis amigos, háganlo con mucho cuidado para que no se funda el zigzag de filigrana. Pues esto mismo lo haremos en los dos lados. Aquí está el anillo decapado y limpio. También lijé los costados. Lo siguiente que haremos será engastar esta piedra y para esto utilizaremos un alicate de punto cigüeña. Empujaremos las garritas de esta forma hacia adentro, de a poco, no de golpe, y cortaremos los excedentes con un alicate de corte. Pues las 4 gasas tienen que estar al mismo nivel. Y lo limaremos para que esté mucho más fino. Cuando limen, tengan mucho cuidado de no raspar la gema de nuestro anillo. Y engastaremos los colmillos y los dientes con el empujador para chispas. Si quieren ver cómo se hace estas herramientas, el enlace estará en la descripción del video. Listo, tenemos que estar seguros que estén muy bien engastados. Y seguiremos lijando, pues los 4 colmillos tienen que estar al mismo nivel. Y por último lo puliremos con la rueda de fieltro hard. Bueno amigos, espero que el video de hoy les haya gustado. No olvides en suscribirte y darle un like. Y sobre todo, cuídate, que aquí te dejo unos videos para que puedas ampliar tus conocimientos en las técnicas de orfebrería.